escuchar. El tema de nuestro estudio bíblico de hoy será la corona. Y no nos referimos a una hermosa diadema, ni a una corona real de oro incrustada con toda clase de piedras preciosas, sino una corona de espinas. A Jesús le pusieron en verdad una corona de espinas. Pero esto, con todo lo horrible que fue, no fue una coincidencia ni un accidente. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje, la corona. El Señor Jesús fue coronado con espinas y aunque la idea de hacerlo nació en una mente enfermiza, aunque esto haya sido una burla cruel, un acto malévolo de odio y rebelión, no fue una coincidencia ni un accidente. El que Jesús haya sido coronado con espinas fue parte de un drama escrito antes de que el mundo fuese puesto en órbita. El que Jesús haya sido coronado con espinas conlleva un mensaje indescriptiblemente glorioso y maravilloso. Sabemos cómo Jesús fue llevado ante la corte de Pilato y cómo Pilato trató de lavarse sus manos para no tomar una decisión, permitiendo que Jesús fuese azotado. Tomaron un fiero látigo que desgarró su espalda. Luego lo ataron a un poste. El flagelo era tal que si los hombres no eran fuertes, morían al ser azotados. Cuando terminaron de azotar a Jesús, le pusieron un manto escarlata y una caña de bambú en su mano como cetro. Posteriormente tomaron una corona de espinas, ensartándosela en su frente y después lo golpearon en la cabeza. No había rubíes en esa corona. Los únicos rubíes eran las gotas rojas de la sangre del Hijo de Dios. Por favor, tomen sus Biblias y busquen Mateo capítulo 27. Comenzaremos a leer en el versículo 26. Está hablando de Pilato y dice: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Está usted preparado para escuchar unas verdades maravillosas? ¿Quiere saber por qué dije que esto no fue coincidencia ni un accidente? Que Dios permitiera que esto sucediera y aunque llevado a cabo por las manos de hombres malvados, era parte del magnífico plan del Dios Todopoderoso. Deseo que estudiemos varias verdades. La primera es el misterio sagrado de esa corona. El misterio sagrado de esa corona. Por un lado, esta corona procedió del pensamiento psicópata de un soldado romano, una cruel burla. Pero por otro lado, en ella existía un misterio conocido por el corazón y la mente de Dios. ¿De qué habla una corona de espinas?
simboliza la maldición que está sobre la humanidad, sobre usted, sobre mí, sobre todos, por el pecado. Cuando Dios creó la humanidad, Él puso al hombre en un huerto. Y en el huerto del Edén no había espinas, ni cardos, ni zarzales. La primera rosa que floreció sin espinas. Cuando Adán recogía zarzamoras, no tenía que batallar con los zarzales como nosotros. Aún no existían las espinas. Anoten en el margen de su Biblia Génesis capítulo 3, versículo 17. Aquí nuestro Señor habla de la maldición que cayó sobre Adán y Eva a causa de su pecado, de su desobediencia a Dios. Génesis 3, versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora escuche el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquí es cuando las espinas y los cardos comenzaron a crecer en el planeta Tierra. Estos son una evidencia visible de la maldición del pecado sobre la humanidad. Por favor, anote también Hebreos capítulo 6, versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Lo escuchó? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Jesús llevaba esas espinas. Jesús cargó con esa corona. Si Adán no hubiera pecado, las espinas nunca hubieran crecido sobre esta tierra. Jesús llevó esa corona porque Él cargó con esa maldición. Él cargó con la maldición. Las espinas que Jesús llevó sobre su cabeza hablan de tribulación, de dolor, de la muerte que conlleva el pecado. ¿Tiene dificultades? ¿Está sufriendo tal vez algún dolor? ¿Conoce lo que es la enfermedad? Bien, este sendero espinoso por el que caminamos es el resultado del pecado. La cama de espinas en la cual dormimos es consecuencia del pecado, y no importa cuán bien usted puede estar o piense que esté ahora, no importa cuán bien acolchonado sea su nido, hay una espina en él y tarde o temprano la va a sentir. Cuando usted salga al campo a trabajar, sin importar su ocupación, trabajará en un campo espinoso y su cuerpo hallará, como el apóstol Pablo, un aguijón en la carne. Usted conocerá la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, porque algo le sucedió a la creación. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Amigo, existe una maldición sobre todo como resultado del pecado. ¿Quieres saber por qué tenemos tribulación, frustración y sufrimiento? Mire los hospitales y diga, el pecado lo hizo. Vea las instituciones psiquiátricas y diga, el pecado lo hizo. Vaya a las cárceles y diga, el pecado lo hizo. Observe los cuerpos deformados y diga, el pecado lo hizo. Vea la aflicción, el dolor, las dificultades y la agonía y describa
Todo eso con una palabra: pecado. Cuando Jesús murió sobre esa cruz, él fue coronado con espinas. Él llevó la corona porque cargó con la maldición. La segunda verdad, no solo quiero que usted vea el misterio sagrado de esa corona, mas también quiero que mire la miseria solemne de esa corona. Esta corona habla de sufrimiento, habla de dolor. La corona fue colocada sobre la sien del Señor Jesucristo, una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Esas grandes espinas las pusieron allí y con la caña lo comenzaron a maltratar y a golpear en la cabeza. Los artistas que pintan al Señor Jesús sobre la cruz son bondadosos. No quisiera ver un cuadro que lo retrate literalmente. Su cara estaba tan brutalmente deformada que no se sabía si era la cara de un hombre o de un animal. Recuerde, los soldados con sus manos desgarraron su barba. ¿Se puede imaginar usted eso? Con sus puños golpearon su rostro y aflojaron sus dientes. Su nariz sangraba. Su sangre se mezclaba con los asquerosos salivazos de los soldados. Tomaron un bastón y golpearon al Señor Jesucristo. Usted no hubiera querido presenciarlo. Por favor, busque Isaías 52, versículo 14, dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, ni siquiera parecía un ser humano sobre la cruz. ¿Por qué? Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Existe el misterio de esa corona. Existe la miseria de esa corona. Hace unos años en la ciudad de Nueva York, una madre estaba tendiendo su ropa afuera. Su vecino vino gritando: ¡tu casa está en llamas! ¡Tu casa está en llamas! Ella botó la ropa, entró corriendo a la casa. Esta era un llameante infierno y fue a la cuna donde estaba su bebecita. Tomó a su hijita, la envolvió en una cobija y salió al jardín, donde la colocó sobre el pasto mientras la casa se consumía. No hubo oportunidad de sacar nada más. La cara de esa madre recibió el calor de esas llamas y quedó horriblemente cicatrizada. Sus manos se quemaron, quedaron retorcidas y nunca volvieron a ser el tipo de manos que Dios le dio. Pero la bebita, milagrosamente, no fue tocada por el incendio. Ni un solo pelo de su cabecita se le quemó. Esa niñita llegó a ser una hermosa joven y cuando tenía 18 años, su colegio tuvo un paseo anual para los que se graduaban, extendiendo la invitación a los padres para navegar en un barco por el río Hudson. Esta joven, por su encanto y su belleza, era el centro de atracción. En cierto momento la madre de esa joven pasó por allí con su cara horriblemente cicatrizada, sus manos torcidas y quemadas, y una de las colegialas, sin pensar cuán cruel era su comentario, dijo: ¿quién es esa grotesca mujer? Su propia hija, avergonzada de su madre, contestó: "Ah, no lo sé, yo no sé quién será".
La madre alcanzó a oírla. Cuando regresaron a casa, la madre le dijo: cariño, ven acá. Quiero contarte algo. Frecuentemente me has preguntado acerca de las quemaduras en mis manos y mi rostro. Nunca te lo había contado porque no quería añadir dolor y ponerte una carga sobre tus hombros, pero ahora te lo voy a contar. Cuando no eras más que una bebecita, nuestra casa fue devorada por las llamas. Tú estabas dormida en tu pequeña habitación y yo entré en esa casa que se estaba quemando, desafié las llamas y te rescaté. Ni un pelo de tu cabeza se quemó, mas estas cicatrices en mi cara y en mis manos existen porque yo te salvé de las llamas. Cuando la jovencita oyó eso, se llenó de vergüenza y remordimiento. Ella tomó las dos manos de su preciosa madre, las juntó y las llevó a sus labios y las mojó con sus lágrimas y con sus besos. Ella tomó ese cicatrizado rostro y lo besó una y otra vez diciendo: oh, madre mía, ¿cómo me podrás perdonar? Amigo, prefiero ser esa hija avergonzada de su madre que avergonzarme de Jesús, quien llevó esa corona por mí. ¿Cómo es posible que nos ruboricemos al pronunciar el nombre o al defender su causa? Jesús llevó mi corona de sufrimiento sobre su cabeza. El misterio sagrado, Él cargó con la maldición, la miseria solemne, Él sufrió nuestro infierno. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La tercera verdad es lo que quiero llamar la mofa desvergonzada de esa corona. No solo el misterio y la miseria, pero la mofa de esa corona. ¿Qué estaban haciendo? Por favor, leamos el versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! ¿Por qué se estaban mofando de él? Porque eran unos rebeldes. Estaban diciendo: tú no eres nuestro rey, tú no eres un verdadero rey, no nos arrodillaremos ante ti. Ellos ridiculizaban su derecho de gobernar, se mofaban, se burlaban de su derecho de gobernar. No le pusieron un manto morado que es señal de realeza, le pusieron un escarlata o rojo que simboliza el pecado. No le pusieron un cetro en sus manos, sino una caña. No le pusieron una diadema, sino una tosca corona de espinas. Y el homenaje que le rindieron fue el escupirle en la cara. ¿Se lo puede imaginar? Allí estaba el Señor de la Gloria y le escupieron su rostro. La raíz de todo pecado no es lo malo que usted hace y que no debería hacer, o lo bueno que no hace pero que sí debería hacer. El pecado rehúsa arrodillarse ante el verdadero rey. Estas otras cosas
son solo el resultado. ¿Sabe usted lo que es el pecado? El pecado es rebelión, es poner su puño desafiante en el rostro de Dios. Deseo que escuche los primeros 3 versículos del Salmo 2, desde el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? La gente se amotina cuando no sabe la respuesta. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto significa contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos que Cristo gobierne sobre nosotros. Cuando Jesucristo vino al mundo, nació en el mundo del gobierno romano, en el mundo de la cultura griega y en el mundo de la religión hebrea. Estos eran los mundos dominantes y ellos lo rechazaron. En lugar de coronarlo con una diadema, le coronaron con espinas. Lo mismo está sucediendo hoy. En el mundo gubernamental se ha prohibido al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se ha tenido una base cristiana judía, pasamos de un dilema a otro, de una crisis a otra, porque hemos cerrado la puerta, dejando afuera al único que puede resolver este caos. En el mundo de la cultura, ¿se puede imaginar hoy en día el ponerse de pie en una de nuestras grandes universidades y decir que Jesucristo es la respuesta? Hay lugar para el humanismo, para la blasfemia, para la fornicación, para la sodomía, para el adulterio, para el homosexualismo, pero no hay lugar para el Señor Jesucristo. Y la tan llamada cultura actual ha caído más bajo que la dignidad de las bestias salvajes. En el mundo de la religión, no inclinamos nuestras rodillas ante Jesucristo. Muchas iglesias en el mundo hoy son solo clubes campestres glorificados con campanarios, que han dejado afuera al Señor Jesucristo, coronado con espinas. ¿Cuántas iglesias hoy aún predican la Biblia, la sangre y la esperanza bendita de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dicen, bueno, por lo menos somos religiosos. Les recuerdo que fue una muchedumbre religiosa la que crucificó al Señor Jesucristo. La mayoría de la gente en el mundo no necesita religión, necesita convertirse de la religión a Jesucristo. Amigo, existe el misterio de esa corona. Él llevó la maldición. Existe la miseria de esa corona. Él sufrió por nosotros. Existe la mofa de esa corona. Los hombres, tanto en el pasado como hoy, rehúsan inclinarse ante Jesucristo. Hoy usted o se arrodilla ante Él o lo corona con espinas una vez más. El misterio sagrado, Él cargó con la maldición, la miseria solemne, Él sufrió nuestro infierno, la mofa de esa corona. La cuarta verdad es el misterio salvador de esa corona. Esto no fue una coincidencia. ¿Por qué llevó Jesús una corona de espinas? Porque Dios nos está enseñando una lección.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa? Significa que mi corona de espinas, mi pecado, mi maldición fue puesta en la cabeza del Señor Jesucristo y Jesús recibió mi castigo. Por favor, présteme atención. Usted es un pecador y tan cierto como que me está escuchando, su pecado será castigado. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. Dios nunca ha permitido ni nunca permitirá que ni la mitad de un solo pecado quede impune. Su pecado será castigado. La única pregunta que debe honestamente hacerse es, ¿quién recibirá ese castigo? ¿Usted o Jesús? Ningún pecado será pasado por alto. El pecado será o perdonado en Cristo o castigado en el infierno. Pero el pecado nunca quedará impune. Por ello la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cargó nuestros pecados, él fue coronado con nuestro pecado. El Señor Jesús llevó el pecado a la cruz. ¿Ha pensado usted en esta extraordinaria realidad? Jesús puso su propia vida para librarle a usted, para librarme a mí de la culpabilidad de nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecado. Amiga, amigo, ¿ha aceptado usted la salvación que solo Cristo puede proporcionar? ¿Le ha recibido ya como el Salvador y Señor de su vida? Si aún no lo ha hecho, le invito a orar conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, vengo en busca de tu perdón y tu gracia. Señor Jesús, te agradezco por tu sacrificio en la cruz y este momento con absoluta fe y sinceridad te invito a que entres en mi corazón y tomes el control de mi vida. Desde ahora y para siempre te recibo como mi Salvador y mi Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, amiga, escríbanos si tomó esa decisión